Mba'éichapa reñe'ẽ temépõrã che maitei mba'éichapa reñe'ẽ cheaimépõra oñembo'esará. Mba'éichapa ñañepyrũta ñane rembiapo ñañembo'éta túva, ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Oreru yvágape reñéva peñembojorovýake manderéva. Kareañamba nemborayhu pejejapo ne rembipota peẽhy ári yvágapegaicha. Ñe'ẽréve ko árape ore rembi'yrã opa ára reikotemíme. Ehejareíkena oréve ore rembiapovaite rohejareiháicha ore rapichápe hembiapovaite rendive. Ha aníkena rehejareike rejepy'ara'ã vai hag̃uáme ha upéicha. Túva, ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Vamos a hacer este repaso de la página 38-39. Jahecháta version ya repasada, jahechajeýta. ¿Cómo vamos a dar la pruebita el próximo viernes? El próximo viernes vamos a trabajar en la videoconferencia a través de Zoom y van a hacer ustedes, acá vamos a practicar, ya va a ser oral esta lectura. En primer lugar tienen que decir Sherera. Sherera significa mediano y se presentan Sherera, dicen su nombre y luego ya vamos a comenzar la lectura que hoy vamos a repasar, ¿sí? Este es un repaso de las unidades que vimos. Bueno, dice, anda. Lee y luego dibuja, dice acá. Pero para la pruebita que vamos a dar, ustedes van a leer. Y acá en su casa, completen. Martita ojo y Yarendi de Martita va con su abuela al mercado. Martita de Uruguay Yarendi de a zapatos. A Martita le compra su abuela un vestido y un zapato. Martita sai y ponéis el vestido de Martita es muy lindo. A Emita me ponara. Ella es una niña muy hermosa. Martita obui ay Yarendi. Martita es feliz con su abuela. Bueno, ahora vuelvo a leer sin traducción. Así como ustedes van a leer. Martita ojo y Yarendi de Mujano. Martita de Oyowa y Yarendi de Tení sai a zapatí. Martita sai y ponéis a Nita cuña y me ponaba. Martita obui a Yarendi. No le pongan la nasal. Borren, porque lo correcto la pronunciación es Nita, ahí nomás, cuña y nomás, no i. Nita cuña y. Sí, muy bien. Antes de dibujar, acá ustedes pueden dibujar Martita Bellari, Sai, Zapatú, dibujar. Nita cuña y también puede ser. Mba'éichapa ikatu embohéra remoñe'ẽva'ekue ehai. ¿Cómo le podéis llamar a lo que le dice? Puede ser Martita Ha'ijari, vean ustedes, o Martita Ojoñemujame. Muy bien, seguimos. Ejercicio 3. Ehaygue iponava. Martita ojo, bo'ehaópe ñemujame. Ehaygue iponava subraya lo correcto. Entonces, coate ñemujame, subrayar. Martita yari oyowa sai so'o. Vestido o carne. Estos dos últimos solitos hagan ustedes. Martita, o bebé o bui'a. Martita vuela o es feliz, según el texto. Martita o bui'a. ¿Y tú, bandido? Martita es feliz con su papá y Yarin vive, según el texto. Miren ustedes ahí, la última frase. Muy bien. Seguimos. Acá también,
Es ahí en Huerecovapu Ae Yuruba. Escribe palabras que tienen vocales orales. Este ya vimos, está en la página 12. Espera que vimos, ya me he dado cuenta. Puae Yuruba, Puae Tingua. Entonces, página 12 pueden volver a mirar porque es un repaso esto. Entonces ustedes vuelven a mirar, saquen primero de Martita palabras que tienen vocales orales. Por ejemplo, A tiene que tener A, E, I, O, U, son las vocales orales. ¿Sí? Miren otra vez a ver acá, vocales solamente acá, sai, puede ser ja, puede ser zapatú, oyowa, hay mucho acá, vive, y yari, acá, a ver, ahí. Por el coapu aetigua tiene las vocales nasales. A, E, I, O, U, I. Acá tenemos PPI, Nitacuña I, Iponaiтерei, Neponaba. ¿Qué más? Y eso. Bueno, entonces, uniendo. Lo que está acá en el texto no me interesa en acá. Muy bien. Ahora, vamos a ver. En Mongora, Pundietigua. Pundietigua también ya vimos, página 16. En la página 16 está las consonantes nasales. ¿Cuáles son las consonantes nasales? Son 8. Son re, ñe, ne, de, ne, de, ge, te. Entonces, todos los que tienen esta letra. Por ejemplo, acá, ni, ta, cuña, i. Ahí ya está bien escrito. Y entonces es ne, ñe, de Mongora. Encerra. Ñe, mujame, lo mismo. Ñe, ne, ne. En voz a de, vive, de. Entonces, y eso hagan solitos, ¿cierto? Ya. En Monguruzú, Mitán, Debe, Neponaba. En Boyoachuje, unido. Los pronombres personales también vimos en la página 23. En el texto tenemos los pronombres personales acá, es, ella es, ella es. Bueno, she, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuer son los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, incluyente, nosotros, excluyente. En guaraní hay dos nosotros. Pe, ahí, pe, ustedes o vosotros, afuera ellos. En guaraní hay uno más. 3, 6, 7. En castellano hay 6. Bueno, en la conjugación she, o que es duerme. Dormir. Entonces, o quiero que, a que, de que, te que, o que, ya que. Tengo que unir con cuál va. Se va con a que, sea que yo duermo. De con re, la partícula es re, de que, a acá, o que, o, siempre. Siempre con o, la partícula. Ven que no cambia. Entonces está que, 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 que. Lo que cambia es la partícula. Con ñande va a ser ya la partícula. Siempre, ya que. Con ore es ro. Te, siempre es te. Y jae fuera es lo mismo. ¿O qué? ¿Cómo jae? Jae y jae fuera tiene la misma partícula. Muy bien. Acá la pregunta es el último, el 7. Emoni eponata angares aupeyes ahí gendape ni mongueta. Baisha banderera, sherera, Carlitos. Entonces, este acá. Pues ella es la que pregunta, Baisha banderera. Y él le responde, sherera, Carlitos. Me llamo Carlitos. Este volver a escribir acá. Bueno, ustedes cuáles son los indicadores de nuestra pruebita. Yo les voy a alzar en el Classroom. Para la lectura oral, recuerden, van a leer primero la lectura. Decir Sherera, me llamo Sherera cuando yo les voy llamando. eh, el próximo viernes vamos a dar. Entonces, es esta la lectura. Y van a decir Sherera y leen. Y luego yo les voy a preguntar cuáles son los indicadores
tengo que saber pronunciar bien las letras. Por ejemplo, no debo pronunciar ijarui, y ya, la J se pronuncia ya. Tiene sonido, la H en guaraní, en castellano no tiene, acá pronunciamos ojo, en castellano no suena, ni en entonces pronunciar bien la H, la J, las nasales, ¿sí? Eso significa umuni eponatai. Umuni eponamuandu que la nasal, mitad, ipona, me ponaba, ya, y yarui acá, darle peteín, eso significa. Y leer bien todas las palabras. Y yo les voy a hacer una pregunta, les voy a mandar tres que tienen que saber. Mopa Martita, yo le voy a preguntar, Mopa o Martita, puedo preguntarle. Entonces ustedes, Martita o Joñe Muhammad. O a otro le puedo preguntar, Erete Teñi Eurecobapu Aeyurugua. Decir una palabra que tiene vocal oral, que es acá, por ejemplo, o Puae Yoruba, y si me dicen, responden una OUA, muy bien, un punto. Y le voy a preguntar, puede ser otra pregunta, uno nomás le voy a hacer, Petén Terarangüete, que está en el texto, jae. Entonces lo que está en el texto, nada más me dicen, jae. Y ahí ya es todo. Leen y le voy a hacer una pregunta, pero yo les voy a mandar tres preguntas que tienen que saber y cualquiera de esas tres yo les voy a preguntar. Bueno, oímos huéchanos, PPB en diapo, completen esto, alten en el Classroom, yo voy a abrir el Classroom, es para nuestra pruebita va a ser a las 10 de la mañana y aquellos que justificadamente no puedan, entonces acá me van a mandar un videito. Bueno, oímos operation, ajátama, bueno, le mando un corazoncito. Bueno, te dejó con este voy a estar.